La voz de los campesinos en la construcción de la democracia se expresa en la forma como participan de ella, y una de sus principales formas está en su ejercicio electoral, en la participación política que tienen a través del voto, que es su voz. Esto surgió en el marco de los acuerdos, de la firma de los acuerdos de paz, básicamente el punto 2 de los acuerdos que habla de la participación política. Es una evidencia que los índices de abstencionismo y ausentismo electoral en Colombia son muy altos en general, incluso si se comparan con otros países de Latinoamérica, pero en las zonas rurales donde viven campesinos, campesinas, de nuestro país, esos índices son todavía muchísimo más altos. Y nosotros partimos de la premisa de que esos altos índices de no participación en las elecciones que por parte de los campesinos del país pueden tener que ver con la dificultad que ellos tienen de desplazarse, de movilizarse desde sus casas, desde sus sitios de residencia hasta los puestos de votación. Nosotros como campesinos tenemos un problema en asunto de votaciones, ¿no? Muchas veces se nos dificulta por el asunto que estamos muy lejos de las mesas donde vamos a votar. Y lo primero sería por lo menos económicamente, pues uno tiene un salario mínimo y no nos alcanza muchas veces para mantenernos, muchas veces mucho menos para ir a dar un voto. Entonces todo eso nos dificulta a nosotros. Y ya hay unos que están todavía más que uno, porque están más alejados, más lejos, tienen que andar, caminar, entonces se dificulta más. Tenemos evidencias de que hay zonas en Colombia donde la gente podría gastarse 500.000 pesos o incluso más para poder ir de su casa al puesto de votación y devolverse. En zonas donde las redes de comunicación, por ejemplo, son los ríos, tienen que desplazarse en lanchas, entonces el desplazamiento es muy costoso. Eso hace, obviamente, que la gente no vaya a votar. La pedagogía en el voto, una primera pista en la baja participación electoral del campo. Otra pregunta en la encuesta que hicimos, ¿qué tan fácil había sido para ellos entender el tarjetón, marcarlo? Y un porcentaje relativamente importante decía que era difícil. Bueno, pero ahorita para estas elecciones viene el tarjetón común y corriente. Pues el tarjetón porque realmente vemos un poco de personal. En lo que medio entendemos, pues de pronto lo vemos un poco así como, pero fácil, sí, pero para el que entiende poco lo es muy difícil, porque hay mucho personal, entonces no haya a quién, a dónde, a cuál. Las expectativas de los habitantes de la Colombia del campo por satisfacer sus demandas en épocas del posconflicto es perentoria. Y es entonces cuando el Estado no solamente tiene que prometer que va a llegar, sino que tiene que llegar y llegar pronto. Este informe es el informe de la Colombia rural del posconflicto. Dividimos nuestra muestra en 4 macroregiones. Una primera macroregión es el Andén Pacífico, que involucra desde Tumaco hasta Buenaventura. La región de la Cordillera Central, que es como el sur del Tolima. Está el Bajo Cauca antioqueño, digamos, que es la zona de Antioquia y Córdoba, el sur de Córdoba. Y está la cuarta región, que es Macarena-Caguán, con presencia histórica de las FARC. Les preguntamos a los habitantes, bueno, ustedes están en una situación de ser objeto de posconflicto, ¿qué esperan de eso? ¿Sí? Y en realidad lo que esperan es que el Estado llegue con vías, que llegue con acceso a la tierra, que llegue con asistencia técnica para los campesinos. El verdadero centro del acuerdo y del diálogo deben de ser las víctimas. Solamente somos nosotros los que podemos contar la historia, los que podemos decir las cosas como son, porque nos ha tocado vivirlas. Estas voces campesinas tienen muy poco peso político en la toma de decisiones del país nacional. ¿Por qué? Porque están alejadas, no representan, digamos, grandes cantidades de votos. Por eso era tan importante lo de las circunscripciones especiales de paz. Esa era la voz de los campesinos afectados por el conflicto llevado a la arena política. Al frustrarse eso, tiene que haber alguna forma de canalizar esas voces y esas frustraciones, porque de lo contrario van a seguir siendo los olvidados de siempre. El fortalecimiento institucional del Estado en el campo pasa por la participación democrática de sus campesinos
y la confianza que pueda construir. En cuanto a las instituciones políticas, la desconfianza es creciente. Es creciente en todo el país, pero es particularmente importante tenerlo en cuenta en estas regiones, porque son las regiones donde supuestamente se va a jugar el posconflicto y la paz, ¿sí? Y si en estas regiones la gente no cree en las instituciones, no cree en la democracia, está muy insatisfecha con la forma como funciona la democracia, eso es un tema que hay que abordar. La política para ellos no es involucrarse en elecciones ni en partidos, sino participar en juntas de acción comunal. Y eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora con los líderes sociales. Los líderes sociales que están siendo amenazados y asesinados son en su gran mayoría miembros de juntas de acción comunal. Es muy interesante que en estos resultados no salió, nadie marcó el miedo o el temor que haya sido una variable para no ir a votar. Eso significa en primera instancia que pues asumo que la firma de los acuerdos de paz y todo este nuevo contexto en el que estamos incidió positivamente para que la variable temor, miedo, violencia, conflicto no sea en este momento un factor que le limite o le inhiba a la gente ir a votar, que en otros momentos de nuestra realidad nacional sí lo fue evidentemente.